Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos. Quiero recordarles que esa historia no es de mi propiedad, solo realicé la traducción y las imágenes fueron hechas con IA. Sin más, disfruten. Capítulo 5. Disculpe. Me la quedo, repitió Naruto con calma. Tsunade reprimió el impulso de estrangularlo. Podría no ser un buen augurio para la bebé. No creo que entiendas lo que significa ser padre, lo reprendió con ligereza. Sabía que estaba molesto, pero la idea de criar a un bebé solo a esa edad era simplemente ridícula. Sobre todo para alguien como él. Es una responsabilidad para la que sé que no estás preparado. ¿Ves? Por eso no te hablé de Kensa, gruñó Naruto, sosteniendo al bebé un poco más cerca de su pecho en un gesto protector. Sabía que ibas a intentar quitármela. La mujer mayor se frotó el puente de la nariz. Podía haber previsto la agitación, pero no pensó que él sería tan difícil al respecto. Naruto, empezó lentamente para que se entendiera, sé que estás herido y molesto, y que acabas de pasar por lo que parece una experiencia terrible, pero no puedes tomar decisiones precipitadas como esta. Darla en adopción sería la mejor opción para ti y para ella. Como Hokage de esta aldea, no puedo permitir que te quedes con la niña. Es por su propia protección y por tu propio bien. Podemos dársela a una familia que sepa cuidarla y le brinde una vida mucho más segura. ¿En adopción?, murmuró con voz suave, y le quitó el biberón medio vacío a la bebé, colocándolo en la mesita entre la silla y la cama. La niña protestó un poco, casi llorando mientras la leche tibia le goteaba por las comisuras de la boca, pero pronto se tranquilizó, perfectamente contenta de estar en brazos de su padre. ¿Ves esto?, preguntó Naruto retóricamente y levantó suavemente una de las manos del bebé para mostrarle las suaves y puntiagudas garras. ¿O estas? Sus dedos recorrieron suavemente las dos tiras que adornaban una mejilla regordeta. Apenas notó cómo sus manos seguían temblando, demasiado empeñado en convencer al Hokage. Tsunade suspiró. Sé que ella es un poco diferente, Naruto, ¿un poco? La interrumpió Naruto con un destello de ira en los ojos. Los genes del Kyuubi están en ella, Tsunade. Él mismo me lo dijo. Esto podría ser solo el comienzo, por lo que sabemos. Estaba muy emocionado porque iba a ser mitad demonio, como yo ahora. Por eso no funcionaron los anticonceptivos. Los ojos de la médica se abrieron de par en par ante la revelación. Parecía que el chico no era tan irresponsable como ella creía inicialmente. Y que el Kyuubi estuviera tan involucrado era inquietante. Naruto continuó, con voz dura como el acero. Lamento arruinar tus planes de separarnos, pero mi hija no será adoptada. Konoha no es precisamente conocida por su compasión hacia los niños demoníacos, espetó con tal desdén que Tsunade se estremeció. No podía discutirle. Incluso con los ciudadanos de Konoha cambiando su opinión sobre el contenedor, después de este último ataque, como Hokage de esta aldea, supongo que sería tu responsabilidad asegurarte de que un bebé no termine en un entorno peligroso, se burló el chico tembloroso, echándole en cara sus propias palabras. Antes de que pudiera espetarle para que fuera más respetuosa, él continuó. De ninguna manera nadie en esta aldea se acercará a mi hijo sin mi permiso. ¿Entendido? La bebé se revolvía y forcejeaba, disgustada por la inquietante ira que emanaba de su padre. Naruto la abrazó con más fuerza, sin saber aún cómo calmarla. Tsunade mantuvo la compostura, recordándose una y otra vez que el chico acababa de sufrir una terrible pérdida y se sentía amenazado. Tenía todo el derecho a estar tan enojado. Lo siento, Naruto, empezó disculpándose, no estaba lo suficientemente informada como para tomar esas decisiones. Pero aún así, el hecho es que esta es una situación muy precaria. Sobre todo después de ese ataque sin sentido. No fue una tontería, interrumpió Naruto en voz baja. Tsunade lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? O sea, no fue absurdo. Fue planeado. El líder de Akatsuki envió a esos ninjas a mantener nuestras fuerzas ocupadas en un lado de la ciudad para que Kisame pudiera colarse en mi apartamento y llevarme allí, probablemente esperando a que regresara y me pillara desprevenido. ¿O Shigaki Kisame?, preguntó Tsunade con la mirada fija en él. ¿Por qué no lo informaste antes? ¿Y si sigue en la aldea? Está muerto. Su voz monótona sonaba tan extraña a sus oídos. ¿Heme muerto? ¿Cómo? Pero Naruto no respondió. En cambio, giró la cabeza hacia el cuerpo cubierto por la sábana que tenía a su lado y todo encajó. Oh, lo siento mucho, Naruto. ¿Quién era ella? Miró hacia abajo, al bulto que dormitaba en sus brazos, y le pareció sorprendente que el bebé pudiera quedarse dormido con toda la energía negativa espesando el aire. Se llamaba Uzukane Kensa. Era del país de la tierra.
Jiraiya y yo, bueno, su padre nos contrató para que la cuidáramos un par de semanas mientras él se iba de viaje de negocios o algo así. Era un daimyo y un auténtico imbécil. La tuvo encerrada en ese castillo casi toda su vida, porque estaba loco y era paranoico. Nunca me molesté en enterarme de los detalles. Luego empecé a sacarla a pasear constantemente y le mostré el mundo fuera de su habitación y entonces, su voz se fue apagando, con un nudo en la garganta mientras sus ojos se posaban en la sábana manchada de sangre que cubría a la mujer con la que se suponía debía compartir su vida. ¿Se encariñó? Intentó preguntar su audiencia. Él asintió. ¿Y tuviste sexo? Otro asentimiento. ¿Y entonces qué? ¿Cuánto tiempo llevas en contacto con ella? ¿Sabía Jiraiya de esto? Naruto cerró los ojos e inclinó la cabeza, sacudiéndola mientras emociones más dolorosas lo invadían. No lo sabía, él no lo sabía, Kensa, ella estuvo completamente sola durante la mayor parte del embarazo, pasó toda su vida sola y luego tuvo que pasar por eso también sola, contuvo un sollozo ante la injusticia de todo. Llegó a Konoha hace solo un par de semanas, fue entonces cuando me enteré. Tsunade se mordió el labio, sabiendo que debía ser por aquel entonces cuando se enteró de Jiraiya y que quería abrazar al chico increíblemente herido para protegerlo de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perdido y destrozado, y se notaba en su rostro y en sus acciones. Sus manos aún no dejaban de temblar. ¿Estuvo en el pueblo 2 semanas? Preguntó suavemente, doblando un poco las rodillas y agachándose frente a él para poder mirarlo a los ojos. Él olió y asintió. Sí, ha estado viviendo conmigo, he estado usando a mis clones de sombra para realizar diferentes trabajos y la he acompañado a citas médicas, de compras y cosas así. Quería mantenerlo en secreto hasta que pudiera demostrarles a todos que podía cuidarlos, que podía ser un buen padre. Tsunade se llevó una mano a la sien mientras intentaba asimilar lo que había estado sucediendo todo este tiempo. Su aprendiz se había quejado en más de una ocasión de su ausencia últimamente, y esta era la razón. Se había estado esforzando al máximo solo para demostrar su valía y cumplir con su responsabilidad. Así que por eso rechazaste el entrenamiento de Fukasaku-sama, se dio cuenta en voz alta, para quedarte con ella. Ya habíamos comprado una cuna y un cambiador, suspiró. También estábamos buscando apartamentos. Encontramos uno cerca del parque que podíamos permitirnos. Se suponía que íbamos a verlo mañana. Incluso iba a casarme con ella, teníamos todos estos planes y ahora, iba a llorar de nuevo. No creía haber llorado tanto, ni siquiera de niño. Pero nunca había sentido un dolor tan intenso y emocional, y todo a la vez. Era abrumador, la sensación de tener algo que anhelaba colgado frente a su cara y luego arrebatárselo cruelmente. Una mano cuidada le acarició el pelo sucio y le acarició la mejilla. Fue extrañamente difícil, pero logró levantar la cabeza y mirar directamente a los ojos color miel. Naruto, hiciste lo mejor que pudiste. Había una hemorragia en el útero, además de otras heridas, sangraba por dentro, no habría sobrevivido. Y mataste a una ninja renegada de clase S, salvaste a tanta gente con eso. Ya era demasiado tarde. No para ella, respondió, y tocó suavemente la frente del bebé. Una pequeña sonrisa finalmente regresó a los labios de Naruto, y eso era todo lo que necesitaba. Sí, susurró, frotando las pequeñas marcas de bigotes con la yema del pulgar. Puede que pareciera irracional, pero sostener a este niño en sus brazos, su hijo, le trajo a la memoria una oleada de recuerdos que había reprimido durante siglos. Nunca miraba atrás, temiendo amargarse. Ahora que sus intensos instintos paternales se estaban despertando, no podía imaginarse permitiendo que su propio hijo pasara por nada de eso. Por la soledad torturante, el abandono y, en ocasiones, el abuso que él sufrió. Ni en 1.000.000 de años se arriesgaría. Le dolía solo pensarlo. Leer esos libros infantiles le había ayudado a ser más consciente del terrible trato que recibía y de cómo podría haber terminado. Sabía con certeza que no había nadie que lo tocara ni lo abrazara de bebé, algo que los bebés necesitaban para un desarrollo cognitivo adecuado. Aprender a hablar y a caminar fueron desafíos mucho mayores para él de lo que él suponía que debían ser. Al igual que aprender a leer y escribir. Hubo tantos obstáculos en su juventud que no deberían haber existido. Había oído hablar mucho de su padre como un genio. Tal vez, si hubiera tenido un entorno similar para crecer, él también podría haberlo sido. Apartó de su mente los pensamientos indeseados. No era momento de pensar en lo que podría haber sido para él. Ahora todo giraba en torno a ella, su bebé. No quería que su hija estuviera en la misma desventaja que él. Naruto, ¿está ronroneando?
Saliendo de sus pensamientos, miró a la bebé, que claramente disfrutaba de las caricias de su pulgar contra sus bigotes. Un leve zumbido emanaba de su pecho, mostrando su aprobación tanto por la presencia de Naruto como por su atención. Oh, sí, se rió tímidamente, retirando el pulgar y moviendo un poco a la niña en sus brazos. Los bigotes, ellos, hacen eso a veces. Los labios de Tsunade se curvaron y Naruto palideció un poco bajo la sonrisa maliciosa que ella le dedicaba. ¿En serio? Sinceramente, la mujer de 53 años solo quería chillar a todo pulmón y abrazar a la pequeña. El Kyuubi sin duda le estaba otorgando al linaje de Naruto dones únicos. ¿Así que también te funciona? Naruto no respondió. Más bien se negó a responder, luchando por contener el rubor mientras cerraba los ojos. Ba-chan, suspiró, y su ánimo volvió a calmarse. Voy a criarla. ¿Lo entiendes, verdad? Tsunade se enderezó y se ajustó la chaqueta verde, apartando la revelación de sus bigotes. Observó a Naruto, abrazando a su hijo que ronroneaba felizmente, y suspiró, no podía hacerlo. No podía separarlos. Sí, Naruto, lo entiendo. Pero contigo la situación es mucho más arriesgada. Espero que puedas reconocerlo. Sí, la interrumpió por enésima vez esa noche y le devolvió una mirada feroz. Los Akatsuki han demostrado que no tienen problema en herir a quien quieran con tal de llegar a mí. Asuma, Jiraiya, Kakensa, y sé que no soy lo suficientemente poderoso para enfrentarlos ni para proteger a nadie. Necesito entrenar. Pero, al mismo tiempo, mi hija no es humana y nunca podría confiar en nadie más que en mí para criarla. Así que voy a criarla y me haré más fuerte sin que los Akatsuki se enteren. Que yo sepa, Kisame era el único que sabía de Kensa y ahora está muerto. Esta es una oportunidad que debo aprovechar antes de que sea demasiado tarde. La mujer parpadeó. Sin duda él comprendía la situación mucho mejor de lo que ella creía. ¿Y cómo propones aprovechar esta oportunidad? Puedo desaparecer, dijo con seriedad. Como ninguna Akatsuki sabe lo que pasó aquí todavía, el bebé y yo podemos desaparecer antes de que se den cuenta. No seré un ninja y me esconderé entre los civiles. Tsunade negó con la cabeza. Naruto, todos en esta aldea te reconocen, aquí no, la interrumpió, y ante su mirada sin humor, añadió rápidamente. Vas a tener que confiar en mí. Conozco muchas aldeas civiles aquí en el País del Fuego. Están cerca. Lo suficientemente cerca como para mantener un contacto discreto, pero no tanto como para encontrarme con caras conocidas. Y si Akatsuki descubre que me fui de Konoha, no pensarán que solo fui a la casa de al lado, pensarán que viajé lejos para evitarlos o para salvar a Konoha. Ella frunció los labios. Él sí que era un buen argumento. Pero no le gustaba la idea de tenerlo lejos de la protección que Konoha podía ofrecerle. ¿Y el bebé? ¿Cómo podía confiar en que criara a un bebé solo? Era un huérfano de 16 años. Puedo ver tu razonamiento, Naruto, pero ¿qué sabes sobre la crianza de los hijos? Naruto bajó la mirada y se mordió el labio. La respuesta fue un dolorosamente obvio nada. Nunca tuvo padres ni una educación adecuada. Pero eso lo hacía querer cuidarla aún más. Nunca jamás permitiría que su hija experimentara lo que él experimentó. Nunca conocería el odio, el desprecio, la soledad, el hambre ni la frialdad. Estaba dispuesto a darle lo que fuera. Apenas había llegado a este mundo hacía menos de una hora y él ya sacrificaría todo por lo que había trabajado solo para darle felicidad. Y si eso significaba dejar Konoha para hacerlo, que así fuera. Solo todos los libros que tenía Kensa, en realidad, respondió con sinceridad. Pero, por raro que suene, cuento con la ayuda del Kyuubi, y mis instintos. Por favor, Ba-chan, tienes que confiar en mí. Puedo hacerlo. No lo diría ni aunque existiera la más mínima posibilidad de que la bebé saliera herida. Es la única manera de protegerla de Akatsuki y de cualquiera hasta que sea lo suficientemente fuerte. Akatsuki aún no sabe de ella. Tengo que aprovechar esto. Tsunade sabía que sus palabras eran ciertas, y a pesar de todas las pruebas que indicaban lo contrario, le creyó cuando dijo que podía hacerlo. Simplemente tenía esa especie de poder sobre ella. Maldita sea, los ancianos iban a darle una paliza por esto. Bien, hizo una mueca al decir eso, considera esto una misión a largo plazo. No te obligaré a renunciar a tu estatus de shinobi, pero no me siento cómoda con que estés lejos de Konoha sola con los Akatsuki y con una niña, nada menos. Quiero que estés en contacto conmigo constantemente. Usaré sapos, ¿de acuerdo? Le ofreció para apaciguarla. Y encontraré la manera de reconectarme con la red de espionaje de Jiraiya. Haré que esto funcione. Sí, una invocación parece buena idea, murmuró.
No quería admitirlo, pero le impresionaba lo rápido que encontraba soluciones. Cuanta más presión tenía, mejor se desempeñaba. ¿Y puedo enviar gente a ver cómo estás? No. Naruto, no. Nadie más puede saberlo, la fulminó con la mirada. Estamos hablando de mi hija. No voy a correr ningún riesgo. Pero te estás arriesgando, gruñó Tsunade, intentando hacerle entrar en razón. Una cosa era dejarlo criar a un niño solo y lejos de la seguridad de Konoha, pero completamente aislado de cualquier ayuda externa. ¿Tener solo una comunicación unidireccional? Es que, esto es demasiado peligroso. ¿Y si Akatsuki te encuentra y estás indefenso con un niño? Ba-chan. La interrumpió bruscamente. Conozco los peligros, maldita sea. Pero entrené con Jiraiya. Cuando digo que voy a desaparecer, quiero decir desaparecer. Nadie me encontrará a menos que yo quiera que me encuentren. Por favor, confía en mí. ¿Puedo con esto, Ba-chan? Ambos sabemos que puedo. Se tapó la cara con las manos y se frotó las sienes. Había tanto en esta situación que era frustrantemente incorrecto. Lo sé, pero, Dios mío. Eres tan estúpido. Si no tuvieras un bebé en brazos, te estrellaría contra la pared. El rubio más joven sonrió suavemente, sabiendo que había ganado. ¿Por qué crees que no la he dejado todavía? Tsunade negó con la cabeza, agachándose y acariciando con los dedos la suave cabecita de la bebé. La bebé había dejado de ronronear desde que dejaron de acariciarle los bigotes, pero seguía desprendiendo un aura de satisfacción ante tanta atención. Quiero volver a ver a esta niñita, Naruto. Es realmente hermosa. Los ojos de Naruto se suavizaron mientras miraba con cariño al bebé dormido. Sí, lo es. Tsunade los observó a ambos por un momento, aún incapaz de superar la felicidad que Naruto parecía tener con solo sostener al bebé. Finalmente, hizo la pregunta que había querido hacer desde el principio. ¿Al menos vas a contárselo a alguien de tu equipo? No. ¿Ni siquiera Sakura? Sí, claro, me golpeará más fuerte que tú, dijo en tono de broma, pero ella tenía la sensación de que todavía no quería decírselo a la chica. ¿De verdad no quieres contárselo a nadie? Enfatizó ella, frunciendo el ceño ante su respuesta. Ya sabes cómo es. Quien suelta la lengua, hunde barcos, respondió simplemente, evitando deliberadamente mirarla a los ojos, sabiendo que ella claramente desaprobaba su decisión. Cuanta menos gente sepa, menos posibilidades hay de que Akatsuki la descubra y la use como palanca. Vinieron a esta aldea y asesinaron a Kensa. Ni siquiera sabían cuál era su conexión conmigo y aún así la mataron. Solo porque estaba en mi casa. Imagínate lo que harían si supieran que tengo una hija. No podemos decírselo a nadie, ¿vale? Aún no soy lo suficientemente poderoso para protegerla. Tsunade sabía que tenía razón. Los Akatsuki eran despiadados y el bebé estaba en peligro mientras estuviera asociado con Naruto. Naruto, esto es una aldea ninja. Todos saben guardar un secreto. Sé que esta es una aldea ninja, por eso todos conocen los secretos. Buen punto. A Tsunade no le gustaba no poder ser sincera con su aprendiz, pero la vida de Naruto y su hijo estaba en juego, y por lo tanto, sus deseos debían ser acatados. Eso, y que tenía una base válida. De alguna manera, la información siempre encontraba la manera de filtrarse a inteligencia no deseada, por muy bien guardado que estuviera el secreto. Esto no puede durar para siempre, eventualmente tendrás que regresar y ser sincero con tus amigos. Con el tiempo, admitió. Aunque podrían pasar años. No iba a salir hasta saber que podía proteger a todos sus seres queridos. Está bien, dijo como si estuviera terminando, tengo que volver a ver a los heridos, así que no podemos repasar todos los detalles ahora, pero ven a verme más tarde y haré sus papeles y su certificado de nacimiento. Con un breve asentimiento, Naruto se levantó lentamente, teniendo cuidado de no sacudir demasiado al bebé. Sí, probablemente debería ir a intentar rescatar lo que pueda de mi apartamento, murmuró, mientras la realidad del pueblo fuera de la habitación del hospital regresaba a él. Sí, sería prudente. Aunque necesito saber, ¿tomarás el apellido Namikaze? Ahora tienes esa opción y olvidé preguntarte antes. Naruto se detuvo a pocos metros de la incubadora y la miró fijamente. Nunca había pensado en tomar el nombre de su padre, ni siquiera cuando le revelaron su linaje. Su padre era el último Namikaze, hasta donde él sabía, ¿debería él continuar con el nombre de su padre? Pero su madre también era la última Uzumaki. ¿Acaso uno debía tener prioridad sobre el otro? Lo pensó durante un momento de tranquilidad antes de dar su respuesta. No. Soy un Uzumaki y lo seguiré siendo. ¿Estás seguro?
Preguntó el Sannin, sin esperar que rechazara la oportunidad de aprovechar su herencia. Naruto asintió con decisión. El nombre Namikaze ya está honrado. Necesito el estigma de Uzumaki, para poder destruirlo. Una ceja delgada y rubia se levantó ante su razonamiento, sorprendida, pero impresionada como siempre. Además, continuó Naruto, no sería muy justo para la memoria de mi madre que mi padre y yo arrastráramos el nombre de su familia por el barro y luego lo abandonáramos. Tsunade se rió. Muy bien. Entonces, supongo que deberíamos estar redactando documentos para un clan Uzumaki. Tus características de Kyuubi obviamente forman parte de tu composición genética a estas alturas, a juzgar por los bigotes de tu hijo y su hábito de ronronear. Es un rasgo bastante distintivo para tu apellido. No. La mujer parpadeó, sorprendida una vez más por otra respuesta inesperada. ¿No? ¿Pero acabas de decir que querías a Uzumaki? No. Quiero una familia, no un clan, dijo Naruto con cierta altivez. ¿Hay alguna diferencia? Preguntó Tsunade con cierta diversión. Naruto la miró con una expresión sombría. Sí. Con todas las reglas y rituales que los clanes se comprometen a seguir siendo únicos, se han convertido en poco más que sectas. Vamos, mira a los Hyuga con su sello de jaula o a los Uchiha con su arma asesina de mejores amigos. ¡Qué locura! Bueno, eso creo. Las familias tienen lazos fuertes. Eso es todo lo que necesitamos. Terminó su razonamiento mirando a su hija, como si quisiera dejarle claro algo. La réplica de Tsunade sobre cómo los clanes debían ser considerados honorables y tradicionales fue interrumpida prematuramente por el audible jadeo de Naruto. Tiene los ojos abiertos. De hecho, unos hermosos ojos azules oscuros se fijaban en el rostro de Naruto como si fuera lo único en el mundo. Para el bebé lo era, pues era todo lo que podía ver. Naruto le sonrió temblorosamente y su rostro imitó el de él, mostrando una caverna gomosa. «Está sonriendo», susurró, inclinándose un poco y sonriendo aún más. «Hola, hermosa». El bebé agitó una mano curvada hacia su cara y emitió un suave gruñido. «A los bebés les encantan las caritas», le informó Tsunade. Él asintió y recordó haberlo leído en uno de los libros para bebés. Lenta y cuidadosamente, depositó a la pequeña sobre la firme cama, donde ella gimió su desaprobación al soltarse. La silenció con suaves murmullos y dedos cálidos y acariciantes contra sus mejillas. «Y Tommy», susurró, mirando fijamente esos ojos índigo que de alguna manera sabía que un día se aclararían a un tono igual al suyo, tal como Kensa había predicho. «¿Disculpa?», preguntó Tsunade, sin saber si lo había oído. Estaba tan absorta viéndolo interactuar con su hijo, como si hubiera sido padre toda la vida. O si antes su apartamento estaba en mal estado, ahora la mitad estaba completamente destrozada. La sala estaba destruida. Simplemente no había nada que rescatar de esta habitación. La mesa estaba astillada, el relleno del sofá pegado a las paredes y al suelo, el televisor estaba conectado a golpes y aún crepitaba con pequeñas subidas de tensión. El hedor era espantoso. La sangre cubría las paredes con una capa más gruesa que la propia pintura descascarada, y se concentraba especialmente alrededor de los restos del cuerpo de Kisame. Abriéndose paso entre los escombros, Naruto llegó a la cocina, donde el refrigerador estaba volcado y la leche y el jugo de naranja se derramaban al suelo. A su izquierda vio una mesa de cocina bastante dañada, aún con el periódico y el marcador rojo que Kensa sostenía momentos antes de morir. Naruto negó con la cabeza con fuerza, intentando ahuyentar las imágenes. No tenía tiempo para pensar en sus fracasos ahora mismo. Aún tenía a Hitomi e iba a protegerla y darle todo lo que él nunca tuvo. Respirando hondo, y sintiendo un poco de asco por el aire viciado, trepó por encima del refrigerador caído y rebuscó entre los armarios, sacando todas las fórmulas y biberones que habían comprado hacía unos días. Sacó un pergamino que llevaba a la cadera y rápidamente selló todo lo que creía necesitar de la cocina, incluyendo los utensilios de cocina. Luego se dirigió a su dormitorio, con los restos de Sameada crujiendo bajo sus sandalias acanaladas, y se aseguró de darle una fuerte patada al cuerpo del hombre tiburón al pasar. Por suerte, esta parte del apartamento seguía prácticamente intacta. Kisame no debía haber llegado tan lejos. De inmediato, se dispuso a guardar el cambiador y la cuna en más pergaminos de almacenamiento, al igual que el resto de sus armas, ropa, la poca ropa de bebé que Kensa había elegido, pañales, talco, toallitas húmedas y otras cosas. Sabía que no podía llevarse ninguno de sus monos naranjas favoritos. Le resultaban demasiado distintivos, así que, con un suspiro de resignación, los dejó pasar y se puso las pocas camisetas y pantalones sencillos que tenía.
Sacó todo lo que pudo del baño, como champú y pasta de dientes, pero la pared de la ducha se había derrumbado, así que no fue fácil recuperar lo que pudo. Un pergamino entero estaba dedicado a las pocas cosas que Kensa tenía, algo de ropa y su cepillo de pelo, siendo lo esencial, para el día en que Hitomi quisiera saber un poco más sobre su madre. Por último, sacó del armario el sobre Manila que llevaba tanto tiempo posponiendo. Memorizaría estos archivos y asumiría la responsabilidad que Tsunade le había encomendado hacía 2 semanas, además de criar a su hija. Guardó la carpeta, junto con los numerosos pergaminos de almacenamiento, en una pequeña mochila y la cargó al hombro. Le llevó casi 1 hora, pero finalmente consiguió todo lo que podría haberle sido útil. Justo antes de salir, se detuvo ante el cuerpo desfigurado de Kisame y, tras pensarlo un momento, se quitó el anillo Akatsuki del sur de su frío dedo anular izquierdo. ¿Esos anillos tenían algún poder para expulsar demonios? ¿Por qué permitir que volviera a caer en manos de Akatsuki? El sol se había puesto hacía rato, dejando al joven, listo para viajar, de pie en el balcón de su habitación, a oscuras. La luna estaba llena y proporcionaba una buena cantidad de luz para viajar de noche. Era extraño, pero en cuanto Naruto dejó a su hija en la habitación del hospital, empezó a temblar. No podía contener el miedo abrumador que lo consumía cada vez que Hitomi no estaba en sus brazos. Podía admitir fácilmente que tenía miedo. Demonios, estaba aterrorizado. Criar a un bebé mientras se escondía de la organización más poderosa de aquella época era algo que temer. Las dudas surgían junto con sus inseguridades, haciéndole cuestionar sus decisiones precipitadas. No tenía tiempo para dudas ni para planes complejos. Tenía que hacerlo todo sobre la marcha, que, por suerte, era lo que se le daba bien. Respiró hondo para calmarse y realizó una breve serie de sellos manuales con las manos. Katon. Ousenka no Jutsu. 12 de bolas de fuego salieron de su boca y se quedó de pie, observando cómo el apartamento en el que había vivido, y no siempre cómodamente, durante casi 9 años se consumía en llamas. Cada recuerdo atrapado entre esas paredes, tanto bueno como malo, se ahogó en esas lenguas de fuego, uniéndose a los montones de cenizas que se acumulaban. El jutsu de la flor de Fénix, la técnica perfecta para acabar con una vida y comenzar otra. Tras una última mirada a la residencia en llamas, saltó del balcón y se adentró en la noche, en dirección al hospital. Tenía poco tiempo para hacerlo. Tsunade enviaría a los Anbu a su casa en cuanto se calmara el alboroto en el hospital, y no podía permitirse ver a nadie antes de irse de la aldea. La mujer lo mataría por irse así. Pero ni siquiera ella podía confiar plenamente en él en ese momento. Nadie podía. 0000000 Sakura gimió y se rascó un ojo lloroso mientras su mente se reconciliaba con su cuerpo despierto. Se sentía rígida e incómoda, además de sucia. Con un suave gemido se incorporó y las ruedas de la cama de invitados del hospital chirriaron cuando su peso se desplazó. ¡Oh, Dios!, gimió, sujetándose la cabeza con la mano. ¿Qué había estado haciendo? ¿Y por qué estaba allí? La noche de ayer volvió a ella de golpe. El ataque, la lucha, la interminable avalancha de civiles heridos tras ser sorprendidos, dominando a todas las enfermeras y médicos durante horas, claro, se desmayó en una de las camas de invitados después de que todo se tranquilizara debido a la gran cantidad de chakra que había usado. Aún necesitaba trabajar en sus reservas. Sin embargo, no recuerdo haber recibido una manta, pensó para sí misma, mientras tiraba del material áspero acumulado alrededor de su regazo. Se encogió de hombros e intentó levantarse de la cama cuando un leve crujido le llamó la atención sobre su mano izquierda. Un papel doblado desordenadamente estaba tendido junto a su cuerpo, claramente destinado a ser encontrado para cuando despertara. Todavía medio despierta, abrió con curiosidad la carta y encontró una nota garabateada a toda prisa. La letra era tan obvia como su origen, y supo de inmediato cómo había conseguido la manta. Hola Sakura-chan, trabajas demasiado. Al menos hazte un favor y usa una cama de verdad, no esta porquería con ruedas. Quiero disculparme por nuestra discusión anterior. Ojalá pudiera hacerlo en persona, pero ahora mismo no es una opción. Sé que probablemente sigas enfadado conmigo por ser un imbécil y siento que hayamos tenido que separarnos en tan malos términos. Tuve que separarme, murmuró para sí misma. Las señales de advertencia resonaban en su mente ante la ominosa elección de palabras, y siguió leyendo. No sé si ya has hablado con Tsunade Baa-chan, pero si no, debo empezar diciendo que el ataque de anoche fue de Akatsuki.
No puedo entrar en detalles, pero me han enviado a una misión a largo plazo, de clase S, y estoy bastante seguro de que tardaré años en regresar. Sakura jadeó audiblemente, su mente se quedó en blanco mientras sus ojos asimilaban el resto de la carta en pedazos. Algún día espero poder contarte, despedirme de todos por mí, eventos recientes, prioridades cambiadas, no puedo molestarme con Sasuke ahora mismo, créeme, tengo una buena razón, nada de eso parecía registrar mientras la información de su misión de clase S a largo plazo intentaba procesarse en su cerebro. ¿Cómo podía irse, así como así? El trozo de papel cayó al suelo mientras Sakura salía corriendo por la ventana abierta más cercana y corría a toda velocidad hacia el edificio de administración, donde sabía que estaría su amo. Apenas prestó atención a los cientos de personas que se arremolinaban, reparando los daños del ataque. Llegó al edificio y se dirigió rápidamente al último piso, donde se encontraba la oficina del Hokage. La secretaria se fijó en el rostro familiar. La mujer parecía un poco agobiada. Buenos días, Yuko-san, necesito ver a Tsunade-sama por un momento, dijo Sakura por encima del hombro mientras pasaba. Ah, Sakura-san, no creo que sea mejor entrar ahí ahora que ella está. Un fuerte estruendo se escuchó detrás de las puertas cerradas junto con algunos gritos. Ese pequeño cabrón. Lo voy a matar. La mujer de aspecto tímido se mordió el labio. Sí, ella, Aruno-san. Sakura ignoró a la secretaria y entró directamente a la oficina, dando un portazo. La secretaria hizo una mueca ante el fuerte ruido y decidió en ese mismo instante que no le pagaban lo suficiente. Lástima que nunca se atrevería a pedir un aumento. Tsunade volvió su mirada furiosa hacia el sonido de su puerta al cerrarse de golpe, el ruido que había interrumpido tan bruscamente su enojado caminar y despotricar, solo para encontrarse con unos ojos verdes igualmente enojados. «Shizou, ¿dónde está Naruto?», preguntó Sakura con la voz más fuerte que se atrevió a usar. Era la única pregunta que Tsunade esperaba no tener que responder. No sé. No me mientas. Gritó Sakura y Tsunade la miró boquiabierta. Nunca había visto tanta falta de respeto por parte de su normalmente cortés aprendiz. Lo enviaste a una misión de clase S que se suponía que duraría años. Años. Y con Akatsuki, esto me gusta tanto como a ti, le informó Tsunade, deteniendo su discurso antes de que se intensificara. Era un asunto delicado, cuyo contenido es clasificado, y aunque no lo creas, esta era una de las maneras más seguras de manejarlo. Pero, años. No puedo dejar de verlo en años. Ni siquiera se despidió como es debido, me dejó una nota. Una nota. Lo último que le dije fue que era un imbécil, y ahora me dices que no puedo verlo en años. Tsunade podía ver que la joven se molestaba cada vez más cuanto más hablaba y maldijo en silencio a esa pequeña mocosa rubia por ponerlos a todos en esa posición. Ojalá pudiera explicártelo todo, dijo en voz baja, pero lo único que puedo decirte ahora es que Naruto se ha metido en un lío, y que la mayor parte de su misión implica desaparecer por un tiempo, sobre todo de Akatsuki. Se comunicará mediante sapos. Solo serán unidireccionales. Sakura sollozó un poco y se cruzó de brazos, mirando por la ventana con aire desafiante. Eso todavía no es muy reconfortante. Quiero hablar con él. Ahora que mis dos compañeros se han ido, Sakura, Naruto ya se fue de viaje de entrenamiento y te pareció bien. Sigue entrenando conmigo hasta que regrese para que puedas darle una paliza por irse antes de lo previsto, le explicó Tsunade, terminando con un gruñido por lo bajo por su complicada partida. A un médico nunca le sentó bien que un bebé desapareciera repentinamente del hospital. Eso fue diferente. Estaba con Jiraiya-sama, así que sabía que estaría bien. Y eso fue solo por un par de años. Dijo que podría durar 10. Más vale que no tarde 10, refunfuñó Tsunade para sí misma, aclarándose la garganta mientras Sakura la miraba con curiosidad. Lo siento, Sakura, sé que esto te molesta, pero tendrás que aceptar que Naruto tiene una misión que es la máxima prioridad en su vida. Sus palabras le recordaron la carta de Naruto. Mencionó que esto era una prioridad absoluta y que la búsqueda de Sasuke no era tan importante. Para él es más importante que encontrar a Sasuke, ¿no? Preguntó Sakura con una sonrisa triste. Era su compañero de equipo y uno de sus mejores amigos, ella debería saberlo. Oh, sí, respondió Tsunade, para él, es más importante que ser Hokage. 0000000 y ahora empieza la verdadera historia. En serio, fue como un prólogo de 5 capítulos. Sí, y Tommy es el nombre. Si no me gusta, trato. Sé que suena un poco convencional, pero expliqué mi razonamiento hace un par de n/a.
Y ningún nombre permanece intacto cuando se trata de Naruto. Peiye Uzumaki. No me gusta nada que Naruto adopte de repente el apellido Namikaze solo porque descubre quién es su padre, ¡qué fastidio! ¡Qué fastidio! Simplemente no es él, en mi opinión. No